¿Crees que conoces la verdad sobre el rey Salomón? Piénsalo de nuevo. Sumérgete en la historia no contada de este legendario rey, un relato de sabiduría divina, tentaciones prohibidas y un legado que desafía las expectativas. Descubre cómo Salomón, a pesar de su sabiduría incomparable, enfrentó desafíos que sacudieron los cimientos de su reino. ¿Fue su amor por las mujeres de tierras lejanas su perdición, o hay más en la historia? ¿Y la visita de la reina de Saba, un encuentro de mentes o una prueba de astucia? Prepárate para que tus creencias sean desafiadas y tu curiosidad sea avivada, mientras revelamos secretos que cambiarán tu percepción de una de las figuras más emblemáticas de la Biblia. Este es el lado de Salomón que nunca has visto, y la verdad puede ser más sorprendente de lo que imaginas. Quédate con nosotros y descubre los misterios del pasado, en un viaje que promete revelaciones instantáneas que van más allá de lo esperado. Salomón fue un monarca respetado, incluso considerando las complejidades de su historia pasada. Las Sagradas Escrituras, siempre imparciales y completas, no dudan en exponer las imperfecciones de sus figuras ejemplares. Cuando se trata de recordar a soberanos que dejaron su huella positiva en las narrativas bíblicas, es casi imposible no traer a la memoria a Salomón. Su dedicación y amor por Dios eran tan profundos que llegó a ofrecer 1000 sacrificios, buscar fervorosamente la sabiduría divina y a través de esta iluminación guiar a su pueblo con tal discernimiento que fue capaz de establecer la paz y resolver antiguas disputas. En el libro de Primero Reyes, precisamente en el 3er capítulo, desde los versículos 3 hasta el 14, la historia nos revela que Salomón expresaba su amor por el Señor siguiendo las orientaciones de su padre David, excepto en el acto de realizar sacrificios y quemar incienso en lugares elevados. El rey se dirigió a Gabaón para ofrecer sacrificios, ya que ese lugar era considerado el más sagrado. Allí, Salomón presentó 1000 ofrendas en el altar. Fue en Gabaón donde, durante un sueño nocturno, el Señor se manifestó a Salomón y le propuso: «Pídeme lo que desees y te lo concederé». En respuesta, Salomón dijo: «Has mostrado generosidad sin medida a tu siervo, mi padre David, por su fidelidad, rectitud y sinceridad contigo, y has preservado esa generosidad, agraciándolo con un descendiente que ahora reina en su lugar. Ahora, Señor mi Dios, has designado a tu siervo para reinar en lugar de mi padre David, pero soy joven e inexperto en el liderazgo. Aquí estoy, en medio del pueblo que has elegido, una nación tan vasta que es innumerable. Por lo tanto, concédeme a tu siervo un corazón que sepa comprender y liderar a tu pueblo, capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, porque ¿quién podría gobernar esta inmensa nación tuya?». El pedido de Salomón agradó al Señor, quien entonces afirmó: «Porque has pedido esto, no buscando longevidad, riquezas personales o el fin de tus adversarios, sino sabiduría para administrar la justicia, atenderé tu petición. Te daré un corazón sabio y perspicaz, como nunca ha habido antes ni habrá después. Y además te concederé lo que no pediste, prosperidad y prestigio, de modo que ningún rey te igualará durante tu vida. Y si sigues mis caminos, observando mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te aseguraré una larga vida». Salomón se destaca por su prestigio incomparable, que proviene de su sabiduría profunda, aguda discernimiento y enfoques innovadores. Es celebrado como el autor de algunas de las obras más emblemáticas de la Biblia, como el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y los Proverbios, que son tesoros de introspección. En estos textos, Salomón difundió una multitud de enseñanzas profundas, dichos sabios, himnos y adagios que siguen siendo relevantes y venerados en nuestros días. Por ejemplo, en los Proverbios, específicamente en el capítulo 5, versículos 1 y 2, él aconseja: «Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído hacia mi inteligencia, para que puedas guardar la discreción y tus labios retengan el conocimiento». Y en otro inspirador pasaje de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, nos ilumina con la premisa de que el temor al Señor es el principio del conocimiento, y el conocimiento del Santo
es la comprensión. En sus reflexiones en el Eclesiastés, particularmente en el capítulo 3, versículos 1 y 11, Salomón medita sobre la temporalidad y la esencia de la vida. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él ha hecho todo hermoso a su tiempo. También ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no puede comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Salomón, con su sabiduría innegable, se convirtió en una figura imposible de ignorar y profundamente venerada. Por esta razón, personas de todos los rincones, tanto cercanos como lejanos, buscaban su presencia, ya sea por su erudición, riqueza o orientación, como se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Al conocer la renombrada sabiduría de Salomón y su íntima conexión con lo divino, la reina de Sabá decidió visitarlo para someterlo a una prueba con preguntas complejas. Partió hacia Jerusalén con una comitiva espléndida, llevando consigo camellos cargados de aromas exóticos, una fortuna en oro y joyas valiosas. Al encontrarse con Salomón, abrió su corazón, compartiendo todas las inquietudes que le pesaban en la mente. Con su don de la sabiduría, Salomón respondió a cada pregunta, sin dejar ninguna duda sin aclarar. No había misterio que el rey no pudiera desvelar. La visión de la astucia de Salomón, el esplendor de su palacio, la excelencia de los manjares servidos en su mesa, el orden y la disciplina de sus oficiales, el cuidado con el que se presentaban sus siervos y coperos, además de las ofrendas que dedicaba en el templo del Señor, dejaron a la reina de Sabá encantada. Ella expresó al monarca: «La fama que llegó a mis oídos en mi tierra sobre tus grandiosos logros y tu sabiduría era cierta, pero solo creí plenamente al ser testigo con mis propios ojos. De hecho, la realidad es aún más grandiosa que las historias contadas. Qué inmensa felicidad deben experimentar tus súbditos, qué gran ventura es la de tus consejeros, agraciados con tu constante presencia y tus palabras de sabiduría». Luego, elogió al Dios de Salomón. «Bendito sea el Señor tu Dios que te escogió y te estableció en el trono de Israel. Por su amor infinito por Israel, te coronó rey para que guíes con justicia e integridad». Como gesto de respeto y admiración, la reina de Sabá ofreció a Salomón 120 talentos de oro, además de una abundancia de especias y piedras preciosas. Nunca antes se había visto en Israel una profusión de especias como la que la reina de Sabá entregó al rey Salomón. Los barcos de Hiram, navegando hacia Ofir, regresaban cargados de oro, además de traer valiosas cargas de madera de almug y gemas raras. Salomón utilizó la preciosa madera de almug no solo en la construcción de estructuras para el templo del Señor y su propio palacio real, sino también en la creación de arpas y liras para los músicos, un logro que no se ha igualado en cantidad desde entonces. Además, el rey Salomón obsequió a la reina de Sabá con regalos que superaron sus expectativas y peticiones, un gesto de generosidad que iba más allá de las prácticas convencionales de hospitalidad real. Después de ser tan honrada, regresó a su tierra natal junto con su comitiva. Durante su reinado, Salomón acumulaba anualmente una suma de 666 talentos de oro. Este monto no incluía los ingresos derivados de negociaciones con comerciantes, alianzas con monarcas de las tierras árabes y tributos de gobernantes locales. Con una parte de esa fortuna, el rey forjó 200 escudos majestuosos de oro martillado, cada uno utilizando 600 siclos del metal, además de 300 escudos más pequeños, cada uno con 3 minas de oro. Estos escudos se colocaron en el palacio de la Floresta del Líbano, simbolizando su esplendor y poder. Salomón también ordenó la construcción de un trono espectacular, adornado con marfil y revestido de oro puro, una pieza que destacaba como un emblema de su grandeza y opulencia. Sin embargo, la narrativa de su vida también incluye aspectos que suscitan perplejidad y críticas, particularmente sus uniones con 700 esposas y 300 concubinas, que contribuyeron a complicar su legado. Este capítulo peculiar de su historia se detalla en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículos del 1 al 13,
presentando un contraste intrigante con los logros y la sabiduría por los cuales es más comúnmente recordado. A pesar de su inigualable sabiduría, el rey Salomón demostró una vulnerabilidad particular hacia las mujeres de tierras lejanas, incluyendo a la hija del faraón. Entre estas mujeres se encontraban moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, procedentes de naciones que el Señor específicamente había instruido a los israelitas evitar en matrimonio debido al riesgo de ser llevados a adorar a otros dioses. Sin embargo, impulsado por sus sentimientos, Salomón se unió a estas mujeres. Su colección de esposas incluía 700 mujeres de origen real y 300 concubinas, que con el tiempo ejercieron una influencia perniciosa sobre él. A medida que envejecía, estas compañeras lograron desviar su corazón hacia deidades extranjeras, comprometiendo su devoción exclusiva al Señor, su Dios, a diferencia de la lealtad inquebrantable de su padre, David. Salomón rindió homenaje a Astarote, la divinidad de los sidonios, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esta infidelidad fue vista como un gran mal a los ojos del Señor, ya que Salomón falló en seguir al Señor con la misma integridad que David. Él erigió altares en una colina al este de Jerusalén para Quemos, el dios execrable de Moab, y para Moloc, la abominación amonita, honrando así a las deidades de sus esposas extranjeras que practicaban rituales de incienso y sacrificios a estos dioses. La deslealtad de Salomón encendió la ira del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido en 2 ocasiones, advirtiéndole contra la adoración a otros dioses. Ignorando estas advertencias divinas, Salomón se apartó de los preceptos del Señor. En respuesta, el Señor declaró que debido a esta transgresión, arrancaría el reino de Salomón y lo entregaría a uno de sus siervos. Sin embargo, por respeto a David, su padre, esta acción no ocurriría durante la vida de Salomón, sino en el reinado de su sucesor. A pesar de todo, el Señor prometió preservar una tribu para el heredero de Salomón, en honor a David, su fiel siervo, y a Jerusalén, la ciudad elegida. La complacencia de Salomón, su susceptibilidad en las relaciones amorosas y la falta de autodisciplina provocaron un distanciamiento entre él y Dios, lo que culminó en la pérdida sustancial de sus bienes e influencia. A lo largo de los eventos narrados en el primer libro de los Reyes, en los capítulos del 28 al 40, Jeroboam, reconocido por su eficiencia y habilidad, fue elegido por Salomón para liderar a los trabajadores de las tribus de José. Un día, al salir de Jerusalén, Jeroboam se encontró con el profeta Ahías de Silo. Ahías, vestido con un manto nuevo, estaba solo con Jeroboam en el campo cuando, de manera simbólica, rasgó su manto en 12 partes, instruyendo a Jeroboam que reclamara 10 de esas partes para sí. Este acto representaba la declaración del Señor, el Dios de Israel, de que tomaría el reino de las manos de Salomón y le daría 10 tribus a Jeroboam. Sin embargo, en honor a David, siervo del Señor, y a Jerusalén, elegida entre todas las tribus de Israel, una tribu seguiría bajo el liderazgo de los descendientes de Salomón. Esta medida divina fue una respuesta directa a la deslealtad de Salomón, quien se apartó para adorar a dioses extranjeros, desobedeciendo los mandamientos del Señor, a diferencia de su padre David. A pesar de esta reprensión, el Señor aseguró que no quitaría por completo el reino de las manos de Salomón durante su vida, en respeto a David. Sin embargo, su sucesor perdería el reino y 10 tribus serían entregadas a Jeroboam. La tribu restante garantizaría la continuidad simbólica de la línea de David en Jerusalén, la ciudad favorita del Señor. Jeroboam recibió la promesa de gobernar Israel con la condición de obedecer los mandamientos y estatutos del Señor, siguiendo el ejemplo de David. Si obedeciera, el Señor prometió respaldarlo y establecer una dinastía tan duradera como la de David, destinándole a Israel. Aunque la línea de David se vería reducida por esta acción, no sería una humillación eterna. Al enterarse del propósito divino, Salomón intentó eliminar a Jeroboam, quien a su vez buscó refugio en Egipto bajo la protección del rey Sisac, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. A medida que desentrañamos las capas de la vida de Salomón, queda claro que cada giro en su viaje,
es una valiosa lección, rebosante de sabiduría eterna y dilemas humanos universales. Pero el viaje no termina aquí. Nuestro canal está lleno de historias igualmente fascinantes y revelaciones profundas, esperando enriquecer tu mente y tocar tu corazón. Imagina lo que más puedes descubrir, qué secretos ancestrales y verdades inspiradoras están esperando ser reveladas. Si te has sentido inspirado, intrigado o simplemente curioso para profundizar aún más, esto es solo el comienzo. Únete a nosotros en esta aventura continua por el conocimiento y la comprensión, donde cada video es una puerta abierta a nuevos mundos y nuevas perspectivas. No dejes que el viaje se detenga aquí. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, deja tu like para mostrar tu apoyo. Tu compromiso es la llama que mantiene viva y vibrante nuestra búsqueda de la verdad. Comenta abajo con tus reflexiones, preguntas o incluso con qué figura histórica o tema te gustaría explorar en nuestros próximos videos. Tu curiosidad es el mapa por el que navegamos. Recuerda, cada clic, cada like nos acerca más a desentrañar los misterios del pasado y a iluminar los caminos del futuro. Únete a nuestra comunidad en crecimiento, donde la búsqueda del conocimiento nunca termina y cada historia es una puerta hacia lo infinito. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.